Respiración celular es un proceso metabólico donde las células reducen el oxígeno y producen energía y agua. Se divide en tres fases: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Glucólisis. Se preguntarán qué es. Consiste en un proceso catabólico de la degradación de la glucosa. Este se realiza en el citosol de las células. Se generan moléculas de alta energía como ATP, fuente de energía para caminos celulares, y NADH, que es una coenzima y su función es el intercambio de electrones, protones y producción de energía. Empezaremos con la molécula de glucosa. Al aportar con 2 ATP para activar la molécula, se produce la fructosa con 2 fosfatos de alta energía. La fructosa se degrada en 2 moléculas de 3 carbonos, a los cuales 2 iones de NAD promueven 2 electrones y un protón, dando paso a 2 moléculas de NADH. Luego, cada molécula de 3 carbonos queda con 2 fosfatos para después formar 2 ADP que se remuevan y produzcan 4 moléculas de ATP. Finalmente se producen 2 piruvatos que se derivan de la molécula de glucosa. La ganancia neta es 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Los 2 piruvatos continuarán en el ciclo de Krebs, el cual es una ruta metabólica. Se libera energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A en forma de ATP. Se da lugar en la célula procariota en el citosol y en la célula eucariota en la matriz mitocondrial. Los 2 piruvatos reaccionan cada uno de ellos con coenzima A y un ion de NAD. Da como resultado 2 NADH y 2 CO2, formando acetilcoenzima A. Este reacciona con el oxalacetato para producir el citrato. Este pierde una molécula de CO2 y el compuesto resultante se oxida reduciendo NAD a NADH. Se produce el alfa-cetoglutarato. De igual forma pierde CO2, se reduce NAD a NADH. Este se une a una coenzima A. Se formará 2-succinilcoenzima A. Este se desplazará a la coenzima A por un fosfato que se transfiere al GDP formando GTP y después ADP formando ATP. Se forma el 2-succinato. Se transfieren 2 hidrógenos al FAD formando FADH2 oxidando el 2-succinato. Se forma el 2-fumarato. Adicionando una molécula de agua se obtiene el 2-malato. Se reduce el NAD a NADH regenerando el oxalacetato para volver a realizar el ciclo. La ganancia neta es de 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de FADH2. Fosforilación oxidativa es un proceso metabólico donde el NADH y el FADH2 serán utilizados. Estos van a ceder electrones. La importancia de la cadena respiratoria es el transporte coordinado de protones y electrones para producir ATP, y de la quimiósmosis permite el paso de protones a través utilizando energía cinética para crear ATP. Este proceso ocurre en la membrana interna mitocondrial. Comenzamos detallando los complejos. Complejo 1, NADH deshidrogenasa. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Complejo 3, citocromo C reductasa. Complejo 4, citocromo C oxidasa y ATP sintasa. Comenzamos con el NADH, que es oxidado por el complejo 1, donando 2 electrones. Estos se bombean 4 protones y los 2 electrones van a pasar por la coenzima Q, después del complejo 2, después del complejo 3, que bombearán 4 protones. Los 2 electrones pasarán al citocromo C y por último al complejo 4 y bombeará 2 protones. Finalmente, los electrones se unirán con el aceptor de electrones por medio de un oxígeno y 2 hidrógenos para formar una molécula de agua. Los protones bombeados a favor de la gradiente de concentración le dan fuerza a la ATP sintasa para fosforilar el ADP y convertirla en ATP. En el caso del FADH2, empezaremos en el complejo 2. El FADH2 es oxidado quedando 2 electrones que pasarán a la coenzima Q, después del complejo 3, que bombeará 4 protones, seguido al citocromo C. Después al complejo 4, que bombeará 2 protones. Finalmente, los 2 electrones se unirán nuevamente con el aceptor de electrones, con un oxígeno y 2 hidrógenos, para formar una molécula de agua. Los protones bombeados a favor de la gradiente de concentración, como antes, nos ayudarán a convertir el ADP en ATP. Finalmente, con la ayuda de la cadena de transporte de electrones, todas las moléculas anteriormente generadas en los otros procesos bombearán protones para fosforilar el ADP y transformar en ATP, quedando finalmente 38 ATP. Gracias.